Me faltaba lo más importante, esta reunión está siendo grabada, así que aquellos que no puedan entrar a esta sala o aquellos compañeros que después quieran disfrutar de este encuentro lo van a poder hacer posible. Todas las charlas se las vamos a enviar a través de la mensajería de Canvas, grabadas y como prolijas. Voy a tratar de compartir pantalla. Simplemente para que vean qué preparados que estamos para este momento. Como les decía, este espacio ha sido construido entre todos los profes. Es un espacio en donde queremos acercarles que ustedes conozcan cómo trabaja una organización, pero para conocer cómo trabaja una organización vamos a conocer a las personas que la hicieron. En este caso, la excusa que tenemos para juntarlos a ellos dos es hablar de los prejuicios. Y dejo los puntos suspensivos. Como el tiempo es tirano, como ya lo dije, le voy a dar la palabra a una de nuestras invitadas, Lucrecia Gil Villanueva, del Frente de Mujeres del Salado Norte. Una aclaración quizás, entre las 650 y pico de personas, estamos de todo el país, y quien te dice que quizás fuera de Argentina, así que está bueno que me digan los invitados en dónde están, ¿no? Porque para ver si el viento es el mismo. Haceme seña, Lucre, si necesitas que te habilite el audio, ¿no? No, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas, a todos los alumnos que están siguiendo esta materia. Mi nombre es Lucrecia Gil Villanueva, tengo 52 años y soy porteña, nacida y criada en el barrio de Palermo y Colegiales. Y bueno, fui invitada a contar de cómo esta joven porteña fue a parar a Santiago del Estero, donde vivo y trabajo ya hace 24 años. Así que bueno, quería compartir con ustedes algunas fotos que ilustren un poco el lugar que es mi espacio de vida y de trabajo, y me va a estar dando una mano Euge con eso. Ahí estamos. Eugenia Rodríguez. Bien, aquí estamos. Aquí estamos. En esta primera foto podemos ver hoy, cada puntito es un grupo de mujeres, una organización de mujeres en el norte, en nuestro centro norte de nuestro país. Sigamos en la primera foto, Euge, gracias. Ahí estamos. Cada puntito representa una organización de mujeres, algunas de hecho y otras con personería jurídica, cuya temática principal es la toma de conciencia sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y también trabajar para mitigar los efectos del cambio climático. En el centro de la foto dice Frente de Mujeres del Salado Norte, es el espacio en el que hoy estoy con compañeras campesinas e indígenas, en el centro norte de Santiago del Estero, y junto con estas otras organizaciones del resto del país y organizaciones similares de Bolivia y de Paraguay, vamos construyendo conocimiento respecto de estrategias que se han dado a estas mujeres en sus comunidades para poder tener agendas de desarrollo que representen mejorar su calidad de vida. Este es mi presente absoluto, mi presente imperfecto, pero para llegar ahí tenemos que irnos mucho más atrás, a más de 25 años atrás, cuando era una estudiante universitaria de la Universidad de Buenos Aires, en Palermo, en Capital Federal. Bueno, muchos años atrás y muchos kilos por debajo, era una adolescente
porteña, con mucha curiosidad y mucho interés de conocer cómo se vivía y cómo se vivía en otras partes de nuestro país tan inmenso, y como alumna de un colegio secundario católico que se llama Esclavas del Sagrado Corazón, teníamos siempre esta vocación solidaria de enviar cosas materiales para ayudar a las escuelas rurales del país. Santiago del Estero es una de las provincias que ha recibido más misioneros y misioneras de la mayor parte de otras partes del país, digamos. El norte en general, y Santiago del Estero en particular. En algún momento decidí que me daban ganas, aparte de mandar cosas, de mandarme a mí misma, y entonces a los 17 años empecé a recorrer las escuelas rurales del norte, como muchas otras personas, con la intención de colaborar con las escuelas y conocer otra realidad. La siguiente, por favor. Por supuesto que esta actividad que llevaba adelante en ese momento estaba vinculada al valor de caridad, a valores vinculados a lo altruista, pero desde un sentido espiritual y religioso, concretamente de la Iglesia Católica, y luego vinculado a los jesuitas y a un lugar donde ellos tenían una misión fundacional de Santiago, que es la primera provincia, digamos que la primera provincia del país, ¿no?, que desarrolla una ciudad, y entonces me parece que me perdieron. No. ¿Me están bien? Yo no los veo más, por eso. Ah, se escucha perfecto. Sí, sí. Algo más. Gracias. En ese momento, digo, acción solidaria estaba vinculado a valores religiosos. Este fue como un primer momento. Me parece que cuando uno es joven lo pueden convocar distintas causas. A algunos le puede ir por el lado de la religiosidad, a otros por el lado de la política partidaria, a otros por causas humanitarias vinculadas a movimientos sociales, como puede ser el feminismo, o puede ser lo ambiental. Bueno, en mi caso, en un primer momento tenía que ver con esta cuestión humanista, universal, de que todos somos hermanos y nos tenemos que conocer, y etcétera. Digamos. Bueno, entre esa foto de ese pizarrón, que fue a mis 18 años más o menos, y esta otra que pasaron 20 años, ¿no? Y en esos 20 años, mi llegar a trabajar en el monte, y en la región del Chaco santiagueño, y en la región del Chaco, y en Latinoamérica, y también, digamos, he trabajado en otros países, siempre con comunidades campesinas e indígenas, y siempre con un enfoque de género, entendiendo mi deseo de apoyar y proponer a las mujeres un empoderamiento y un modo de participación más activo en sus comunidades. Entre esa pasaron 20 años y una decisión de ir a colaborar por un año al lado norte, a Santiago del Estero, y de ahí está la decisión como profesional. Soy comunicadora social, como les dije, egresada de la UBA, me decidí a quedar en Santiago. Y bueno, y a trabajar en educación popular. Como les contaba, soy comunicadora social, entonces un trabajo que tuvo que ver con formar equipos interdisciplinarios y que trabajábamos en las FM locales y en FM populares, siempre desde una lógica de educación popular. Mis compañeros, algunos eran promotores que tenían el 5º año del secundario, otros eran personas de la comunidad con voluntad de participar y de compartir y construir su conocimiento con otros. Y bueno, hemos generado propuestas de comunicación, primero que nada,
Después, no solo a través de la radio, que en medio rural llega a muchísimas casas, sino también a través de generar materiales de comunicación, como cartillas, separadores para otros programas de radio, spots, siempre pensando en la educación, o sea, la educación por delante, pero no solo la educación de jóvenes y niños, sino de adultos, de mujeres, de ancianos, o sea, de todas las comunidades. La próxima, por favor. Bueno, desde esa Lucrecia, que se fue a los 18 años a Santiago del Estero, hasta esta mujer que vive en el monte ya hace más de 23 años, he pasado por muchas organizaciones, actualmente trabajo en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, pero lo que más me ha entusiasmado es siempre esta concepción de construir poder desde abajo y desde adentro. Y a esto me refiero de trabajar a la par de personas que algunas tienen segundo grado, tercer grado, pero que tienen una vivencia muy fuerte y una relación muy fuerte con la naturaleza y con su comunidad y con su cultura, y que tienen mucho para aportar la búsqueda de soluciones. Y cuando hablamos de búsqueda de soluciones, pensamos en las principales problemáticas de las comunidades campesinas de la región del Chaco argentino, que están vinculadas, la que se ve atrás de verde es mi casa, en Boquerón, a 300 kilómetros al norte de Santiago del Estero. Y las que están sentadas en una cisterna son mis compañeras y mis vecinas del fin de semana pasado, y una de nuestras principales banderas es el acceso al agua para el consumo humano. Y están sentadas en una cisterna, que es un módulo de agua para las familias campesinas, entendiendo que en el Chaco santiagueño llueve solo 500 centímetros por año, 500 milímetros por año, todos concentrados en el verano, y que la mayor parte del tiempo estamos pasando como ahora una terrible sequía, sumado al contexto de COVID. Estamos inaugurando estos días el primer caso de contagiado en nuestra localidad. Bueno, esto que les cuento, que espero que sea de su interés y después estará abierto a preguntas. Digamos, Euge, con la próxima. Para pensar cómo uno puede, dentro de su mismo país, sin irse, este es un día, es una ecléctica rejuntada de fotos para que vean mi cotidiano, es una mañana yendo a trabajar por detrás de las cabras, y digo, cómo uno en su mismo país, con regiones y realidades agroecológicas tan diferentes, y un país que a veces se dice que es pobre, pero que no es pobre, en tal caso es profundamente injusto, en cuanto a la distribución de oportunidades, el acceso a derechos, como uno que tuvo el privilegio, lo que es un derecho, a estudiar, a tener una educación secundaria, terciaria, universitaria en mi caso, y después seguí estudiando hasta hoy, sigo estudiando, cómo puede tender puentes a otras comunidades, compatriotas nuestros y nuestras, que no han tenido esa oportunidad. Estudiar, yo era una alumna de 7 en la facultad, y trabajaba y estudiaba sin demasiado entusiasmo, y esta experiencia de la adolescencia de ir a misionar me hizo como tomar conciencia de lo privilegiada que era de tener acceso a la universidad, que si bien era pública, tenía algunos costos, como comprar mis apuntes, trasladarme en colectivo, ir de colegiales donde vivía hasta Palermo, y me parecía un esfuerzo terrible en ese momento, a mis 18 años, y de repente encontrar realidades como la que ahí estamos ahora tratando de armar una huerta en esta sequía que tenemos, ¿no? Regando con un esfuerzo enorme, y incertidumbre y de tanta confusión filosófica
Bien, son tiempos épicos de ser porque uno está donde está y con quiénes está y dónde eligió construir y cómo llegó hasta ahí. Así que en estos tiempos, como que uno replantea también, me encantó la invitación de Eugenia, estas son mis compañeras del Frente de Mujeres, somos 45 mujeres de 15 a 85 años, y tenemos un marcadísimo compromiso de incidir en la agenda de nuestras comunidades, y seguir generando militancia, ya una militancia política de los movimientos sociales y partidaria en algunos según las circunstancias, en algunos momentos y en algunos contextos, para seguir acceso al agua, caminos, acceso a la educación, a la justicia, cuestiones que entendemos que es el Estado el que debe dar. Muchas cosas a lo largo de los años hemos resuelto con fundaciones privadas y con ayudas, digamos, de particulares, pero creemos que, bueno, que es parte de un proyecto de país para todos, tener en cuenta poblaciones aisladas. Así que bueno, hoy estamos, decía, en este momento de incertidumbre, pero también de mucha claridad de que el momento que estamos viviendo está profundamente vinculado a nuestra relación con el entorno, con la naturaleza, y la necesidad de repensar una nueva manera de vincularnos y de buscar agendas de desarrollo que incluyan a todos y que no sean tan extractivas y perjudiciales. Así que bueno, por ahí vamos. Me parece que me pasé con el tiempo, disculpen. Euge, ¿alguna foto más? No, muy bien. Con el tiempo vamos bárbaro. Bueno, bárbaro. Aunque vivo en el monte, sigo siendo muy porteña y muy acelerada. Y tengo mucha claridad de que los tiempos son pocos. Bueno, desde los 18 años, salida de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales en Buenos Aires, hasta ahora aquí trabajando con mujeres en el medio rural, los aprendizajes infinitos. Las ganas siempre de contagiar a gente que es un poco más joven que nosotras, la importancia también, cuando decía que este país es un país profundamente rico e injusto, también la distribución de los profesionales en todo el país es necesaria que se piense de otra manera, ¿no? Hemos colaborado para que muchos jóvenes tengan más posibilidad de oportunidad también de estudiar, pero sucede a veces que, bueno, luego todos nos aburguesamos un poco y es como difícil volver a vivir en el lugar en donde uno nació y se crió, cuando no ve muchas oportunidades y se produce tanto desarraigo. Y entonces también ese es un objetivo, ¿no? Motivar. Yo creo mucho, digamos, en los trayectos de vida, entonces hay que apoyar esos trayectos de vida, no tan solo del acceso a la educación, sino que sean vidas dignas de ser vivibles. Es muy difícil quedarse en el monte. Tenemos la mitad del año 50 grados y no todo el mundo tiene ganas de vivir en contextos tan desertificados, tan deforestados. Pero bueno, tendremos que encontrar propuestas, digo, todavía es un desafío que haga interesante o atractivo para los jóvenes y las jóvenes quedarse en lugares como estos. También en lugares que, para contar la otra contracara, se vive esta pandemia con mucha más libertad. Para mí ha sido oxígeno mi trabajo en el monte, porque en ningún momento me sentí encerrada. Todo lo contrario, me sentí como cobijada por el lugar que construí con otros. Y en esa simbiosis y en esa relación uno comprende también la mirada de las poblaciones más originarias, que se sienten parte de la tierra, que sienten que no están en la tierra, sino que son parte de esa tierra. Y bueno, uno, aunque no es nacido y criado ahí, se va mimetizando un poco con esa cultura y con esa manera de entender el mundo. De entender también lo que el Papa llama casa común. Eso. Quería hacerte una pregunta. Primero voy a pasar un chivo.
quizá algunos alumnos que ingresaron unos minutos más tarde no me escuchó que no vamos a tomar asistencia, por si es eso que están levantando la manito, ¿sí? No vamos a tomar asistencia. Pero después de que hablen los dos invitados que tenemos, podemos generar un espacio para que pregunten los alumnos, pero ahora como yo tengo el poder, quiero preguntar yo. Vos hablabas de tender puentes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no parezca una anécdota ajena desde este lado? ¿Qué sucedió en vos o qué crees que sucede en las comunidades, en las organizaciones cuando se acercan? ¿Qué es ese puente que achica la distancia, que hace que a mí me parezca simplemente una foto y no me sienta atravesada, como vos decís, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para que sin tener tu recorrido de vida poder estar cerca o acompañando estas experiencias? Yo me considero una privilegiada de haber tenido la oportunidad de vivir más de la mitad de mi vida en el monte. Pero no podría haberlo hecho sin el apoyo de un montón de gente, si bien no se sentía motivada al extremo como para trasladarse a vivir al monte, sí pudo colaborar de infinitas maneras. Con Eugenia nos conocemos hace 25 años más o menos, sí, y fue la primera persona que me evaluó una propuesta para trabajar en el monte. Así que para mí hubiera sido absolutamente imposible lograr con otros las cosas que hemos logrado en acceso a derechos, las comunidades campesinas y en red con comunidades campesinas de otros países y del continente entero. Si no hubiese sido por esto que vos preguntás, hay mucho por hacer desde los ámbitos académicos, por decir, nunca me ha interesado, aunque soy egresada de la licenciada en Comunicación Social, con especialidad en procesos educativos, nunca me interesó dar clases en la academia, a mí, pero sí he colaborado con unos 10 libros de la universidad que versaban sobre desarrollo rural, género, agua, mujeres, comunicación, siempre o de un escritor, Sergio, un escritor de la Voz del Interior de Córdoba, vino a escribir aquí sobre el juarismo y sobre la dictadura política, digamos, y pudimos hacer un capítulo sobre ese tema, ¿no? Entonces, hay muchas asociaciones que se pueden hacer, digamos, sociedades entre la academia, periodismo, las organizaciones no gubernamentales. A través de los años abracé la convicción, que para eso pagamos nuestros impuestos, digamos, y es bastante más complejo, de que el Estado tiene que jugar un rol central. Esa es mi mirada. Pero no el único, ¿no? Hay un montón de otras cosas altruistas que se pueden hacer desde otros espacios. Por decirlos, este fin de semana nos vamos con unos compañeros de la Fundación Plurales de Córdoba también, que están aportando unos kits sanitarios para comprar, y hablando baldes, ¿me entendés? O sea, baldes para aumentar la cantidad de baldes que tiene una familia hasta que vuelva a llover. Balde y regadera, metros de manguera, media sombra, no sé, o sea, pero en el mientras tanto, o sea, mientras eso sucede, que está buenísimo, y como ya no tengo 20 años, como cuando arranqué, y creo que tengo 10, 15 años de vida útil con este training de militancia, me dedico a escribir también política pública, ¿no? He escrito como muchos proyectos para el Ministerio de Agroindustria o de Desarrollo o de Educación, porque la escala grande creo que tiene que pasar por ahí, ¿no? Yo
no es lo uno o lo otro, son las dos cosas. No sé si contesta un poco a tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Muy bien. A ver, espera que miro el cronómetro. Estamos bien. Bien, vamos bien. Te puedo dar 2 palabras más para que cierres y después retomamos al final. Sí, pensando en lo último que comenté, creo que es muy lindo pensar a los estudiantes el día de mañana como profesionales, más allá de que todos no queremos vivir y trabajar de lo que estudiamos. Quiero decirles que como profesional puedo vivir. También les quiero contar esto, porque no soy tan bohemia y tampoco vivo de la caza y de la pesca. Soy consultora o sea, he decidido, mis compañeras del Frente de Mujeres, o sea, soy una par, ¿verdad? Pero también soy consultora para la Unión Europea, o sea, para el Banco Mundial, escribo propuestas y proyectos para otros, porque también me gusta incidir en esa escala, en la escala en donde se piensan grandes inversiones, donde se piensa dónde van los impuestos, donde se piensa las deudas que toma el país, a dónde van. Me gusta esa escala y me gusta colaborar con esa escala. También me gusta, no me quiero perder de tener las patas en el barro también, ¿no? Soy muy privilegiada en eso, porque a veces veo que la gente va como por un lado, medio progre, medio de izquierda, donde entonces hablar de dinero y de fondos es medio como mala palabra, y pienso que si uno no asume ese lugar también, donde se cocinan los proyectos y los programas internacionales, tenemos algo para decir en ese espacio. Lulú. Por otro lado, estar en la base, que es donde no perdés nunca la vista que está necesitando la gente, donde la consulta es constante. Entonces, yo quisiera transmitir a los profesionales que vienen por detrás de nosotros que está muy lindo, que no hace falta trasladarse al medio del monte o irse a la India o al África, no es necesario. Pero sí que no perdamos de vista en pensar un proyecto de país para todos. Eso sí, que desde lo que cada uno estudie y tenga ganas de hacer y que le llene el alma y el corazón, no tan solo el bolsillo de lo que uno necesita para vivir, pueda aportar a construir un país donde el acceso a derechos sea para todos los... creo que a veces cuando uno no tiene la oportunidad de conocer estas realidades, no hay necesariamente mezquindad, lo que hay es desconocimiento de que hay un montón de compatriotas que no viven en las mismas condiciones que nosotros, y que si tuvimos la oportunidad de estudiar, tenemos un montón para aportar, para proponer y para incidir en el contexto donde cada uno le toque estar. Siempre se puede hacer algo más, siempre se puede salir de la zona de confort de uno y hacer algo más. Sí, acá hay una consulta de los estudiantes que preguntan cómo funciona la organización de Frente de Mujeres del Salado del Norte y cuáles son sus pilares. Bien, les puedo mandar también a ustedes, no sé ahora tecnológicamente cómo se hace, pero después lo arreglo y lo hago. En una realidad, cartilla donde las mismas compañeras cuentan su vida, digamos, pues me voy a gustarme a mí. Pero el Frente de Mujeres es una organización transversal, es decir, no tenemos personería jurídica, somos una organización, de hecho, que tiene solo 7 años, pero que es como el producto de trabajo, o sea, las mujeres que lo integramos venimos de distintos lugares, muchas del movimiento campesino de Santiago del Estero, otros de la vida campesina, otras de las cooperadoras de padres de las escuelas. Es como que tenemos la voluntad de organizarnos, esa es como nuestra voluntad. Y una voluntad también política, o sea, nosotros no somos, también, no sé qué es lo que somos, pero te aclararía lo que no somos. No somos un grupo de Cáritas, no somos un grupo de oración, ni somos un grupo de mujeres que va a cebar mate a las reuniones de los hombres, no. Somos un grupo con una filosofía ecofeminista que nos interesa encontrar un modelo de feminismo adaptado a la realidad rural, ¿no? Yo vengo de la ciudad, o sea, tengo una formación feminista, pero muy urbana, muy burguesa, no responde a la realidad de mis compañeras que tienen otra experiencia del patriarcado y del machismo. Bien. Otra de las preguntas es cómo se financia y si tienen pensado algún proyecto para después de la pandemia.
Sí, estuvimos escribiéndole al Ministerio de Ambiente de la actual gestión, ayudándonos a armar una propuesta nacional que se llama Casa Común, que está en la web del Ministerio. Y esto que les decíamos, el círculo medio virtuoso sería de la práctica uno poder hacer propuestas de política pública. Nosotros nos financiamos hace ya 2 años con una propuesta que se llama Defensoras Ambientales del Fondo de Mujeres del Sur. Es una organización que también tiene sede en Córdoba, pero que está en varios países de Latinoamérica y que trabaja con mujeres. Pero al principio nos autofinanciábamos, o sea, hacíamos bingos, loterías, bueno, yo como profesional no cobraba para ellas y trabajaba ad honorem para mis compañeras, y mis compañeras pagaban sus gastos de estas bingos y loterías, venta de ropa, de todo un poco. Bien. Gise, perdón, Perdón. ahí agrego que no sé si lo viste, Lucrecia, también acá están preguntando si hay algún número de contacto, en donde, Sí. si me lo querés decir, Sí. yo lo escribo después en el chat. En Si realidad, querés, pasamos. perdón. Tenemos una página de Facebook para Sí. todos los que se llama Frente de Mujeres del Salado Norte. Una página de Facebook muy caserita, pero está buenísima a los fines de que está registrado todo nuestro recorrido. Entendamos que en esta zona donde trabajamos, solo 1 de cada 4 mujeres tiene acceso a la conectividad. Así que uno de nuestros principales déficits es el tema de las tecnologías de inclusión social. Hace 2 días hicimos nuestro primer Zoom, que el viento lo permitió, digamos, porque no tenemos buena señal. No tenemos telefonía, ni siquiera tenemos teléfono. Ahora estoy en la ciudad, vine a ver a mi mamá, pero no estoy en la casa que les mostré en la foto. Ahí casi que no hay. Bien, o después, Mecha, creo que eso vos querés Sí. decir, después podemos armar como un detalle de todos los expositores y pasarles contacto a los Justamente, como les dijimos en las otras charlas, estamos preparando un espacio en donde ponerle toda la información de todos los expositores que estuvieron en estos días a los alumnos, en donde van a poder encontrar, así como ahora pasa en el chat, el Facebook de la organización, cómo colaborar, el número de celular de Lucrecia. En realidad el martes estuvimos con gente de Salta y creo que hay un par de alumnos que apenas se levante la pandemia se van para allá, así que quizás tengamos alumnos que se van para Santiago del Estero, aunque no es el objetivo de este encuentro. Otoño e invierno son momentos maravillosos para recibirlos, otoño e invierno. El verano no se los recomiendo, salvo que estén pagando karmas de vidas pasadas. O sea. Te digo, Lu, que un montón de estudiantes están agradeciendo tu participación, diciendo que les encantó lo que expusiste. Sí, los estoy leyendo. Ah, bien, por las dudas, bueno, están ahí como todos, como muy contentos con lo que estás haciendo y muy orgullosos también de lo que estás haciendo en este espacio. Si les parece, Mecha, ahora vuelvo a cerrar el chat por un ratito, y sí, como reglas de convivencia, pero también para el chat, cuando podamos hacemos consultas y hacemos preguntas, y también comentarios, pero por favor, el tema de la asistencia, lo repetimos nuevamente, ya no lo pregunten, porque no corre. Se pueden quedar tranquilos, no corre, no les tomamos asistencia, entonces sacamos un gran cúmulo de preguntas respecto a ese punto y damos lugar a que podamos leer las consultas en relación a lo que las y el expositor tienen para contarnos. Así que bueno, con el permiso les cierro un ratito el chat y siguen con la exposición Fram, creo, ¿no? Exacto. Mecha, diga. perdón, quería hacer solamente como una apreciación como docente y miembro del equipo, aprovechando que veía tantas preguntas de los alumnos. Bueno, y justo Gise ya
ya comentó también lo de la asistencia, que se despreocupen, que no tomar asistencia no tiene que ver con que no nos importa la presencia de ustedes, sino que trajo como muchas dificultades el tema de la asistencia. Pero nada, que traten de ir anclando todo lo que van escuchando y la próxima exposición con el recorrido que los invitamos a hacer en la materia, con estos 4 trabajos que les proponemos que tienen que ver con un proceso. Y mucho de lo que decía Lucrecia mientras yo la escuchaba tiene que ver con el diálogo que nosotros mantenemos con ustedes en Canvas, desde la plataforma, pidiéndoles que se interpelen como futuros profesionales qué lugar les gustaría ocupar, y que ese lugar que están ocupando es un lugar que muchísima gente no está pudiendo ocupar, entonces es un lugar de privilegio. La idea no es que se vayan a vivir al monte ni que hagan elecciones de vida todos de la misma manera, no digo extremas, pero digo, Lucrecia ha hecho una elección de vida muy particular en donde ella se siente plena con su decisión, pero sí que desde nuestro pequeño mundo, desde donde estemos, a cada expositor lo escuchen desde ese lugar, ¿no? Para nosotros este espacio es una manera de acercar la materia, ya que no tuvimos en esta oportunidad la posibilidad de que puedan tener un desarrollo territorial que era el corazón de la práctica. Pero no deja de ser sumamente importante que el sentido más profundo de la materia no es solamente conectar con estas experiencias, sino que esas experiencias resuenen adentro de su propia experiencia de vida, y más aún como futuros profesionales, que seamos promotores de lo justo donde nos toque estar, y no promotores de la desigualdad. Te silenciaste justo ahora que terminé. Le ponía lugar a Francisco. Ay, perdón. Bueno, y además quiero aclarar algo. No me presenté, estoy como una voz en off, pero quizás hay alumnos con los que estoy en contacto, que somos un grupo de docentes que estamos ahora acompañando, y Mercedes, que es la coordinadora, y está la coordinadora del Centro de Sustentabilidad. Mi nombre es Guadalupe Vargas Fuá. Y bueno, agradezco, Lucrecia, excelente tu participación, y le doy la bienvenida a Francisco Mucio, que, bueno, más que presentarlo, lo voy a dejar a él, y le agradezco que también esté siendo parte de un tema que salió bastante en el trabajo práctico número 1, así que ya van a ver de qué se trata. Fran, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas. Gracias por la invitación. La verdad que parece que con la compañera hubiésemos preparado la charla juntos, porque adhiero y suscribo a cada palabra que mencionó con respecto a los privilegios, a las oportunidades, a las decisiones de vida, al rol del Estado. La verdad que buenísimo, y agradezco haber sido parte como oyente de la charla de Lucre. Por ahí, para aclarar previamente, porque veo mi presentación y a veces los currículum engañan un poco, yo ahí en el gobierno de Córdoba estoy funcionando, como dijo Lucre, como consultor. No soy parte integrante del gobierno de la provincia de Córdoba, sino que me convocan para la redacción de proyectos, para la elaboración de programas de formación, etcétera, pero bueno, no es que le estoy sacando el cuerpo, sino que por una cuestión de respeto, y que por ahí hay alguien que está viendo la charla que forma parte del gobierno de la provincia, no soy una persona con cargo en el gobierno de la provincia de Córdoba. Dicho eso, me llamo Fran, tengo 33 años, próximo a cumplir 34. Soy abogado, aunque la verdad que no ejerzo la profesión de manera tradicional o como se suele imaginar la gente que un abogado trabaja. Soy egresado de la casa, soy egresado de la Siglo, pero la verdad que sin vender humo, porque no me gusta, soy egresado de la práctica solidaria. La verdad que a mí me encanta contar que fui parte allá por el 2007, 2008, de la práctica solidaria, y sobre todo cómo me marcó en mi recorrido como estudiante y después como profesional, porque la verdad que, siendo muy honesto, no era un gran estudiante en mi época de estudiante. No era de los 8, de los 9, de los 10, ni muchísimo menos.
pero sobre todo porque cuando empecé la carrera, yo sabía que el derecho me gustaba, pero a partir de que empecé a cursar, me empecé a enojar con la carrera que estaba estudiando, abogacía en ese momento, porque yo sentía que no me estaban devolviendo del otro lado lo que yo aspiraba a ser como profesional, como abogado, o que me estaban contando una parte muy acotada de lo que significaba ser abogado, que me estaban contando que ser abogado era estudiar, terminar la carrera, entrar a un estudio jurídico, dar vueltas alrededor de tribunales con un par de carpetas abajo del brazo, y eso por los próximos 40 años, y me parecía poco en relación a el ámbito que te daba el derecho para desarrollarte. Y la verdad que entré en muchas contradicciones, me peleé varias veces con la carrera, la dejé 3 veces, de hecho, y la retomé tantas veces, pero sí hubo un quiebre para mí fundamental, allá por 2007-2008, que fue cuando me inscribí en la práctica solidaria para cursarla, sin tener idea qué significaba la práctica solidaria. En ese momento era como las materias electivas, que no sé si siguen existiendo todavía, pero era como un puntito que había que sacarse de encima para seguir avanzando en la carrera. Y allá fuimos con mis 3 amigos de la universidad, nos anotamos en la práctica solidaria. Y nada, el primer día, el día de la presentación de la materia, entró el profe de aquel momento, Raúl, y nos empezó a contar de qué se trataba la práctica solidaria, y es como si hubiera entrado Lucre al aula, digamos. Y me empezó a hacer mucho más sentido lo que escuchaba de parte de esa persona con respecto a lo que yo tenía ganas de hacer cuando fuera profesional, cuando fuera egresado. Y la verdad que empecé a prestar atención. Por primera vez en, no sé, 1 año y medio de carrera que creo que llevaba, estaba prestando real atención en una clase. En ese momento se presentaron las organizaciones que había para elegir, para cursar la práctica solidaria. Me acuerdo que en aquel momento estaba muy de moda, no sé si la palabra es moda, pero anotarse en Techo, en un Techo para mi país. Muchos se querían inscribir ahí. Les pido que retengan este dato de Techo para dentro de 2-3 minutos más adelante. Pero yo ahí, y retomo un poco el título de la charla, yo tenía un gran prejuicio con la gente de Techo. Yo decía que eran unos carteludos, entonces no me quería inscribir en Techo, quería ir a otro lado. Y si podía estar lejos, quería estar lejos de la gente de Techo. Y entonces me inscribí para participar en una asociación civil que se llamaba Podemos Hacer Algo, que trabajaba con personas que habían sido víctimas de delitos contra la integridad sexual. Esa asociación civil se había creado a partir de, bueno, los abusos que había cometido durante los 90 y parte de los 2000 el violador serial aquí en Córdoba, Marcelo Sagen, y un grupo de compañeras habían formado Podemos Hacer Algo para acompañar desde lo psicológico y desde lo legal a víctimas de delitos contra la integridad sexual. Allá fui, me anoté, la verdad que yo era chico, de haber tenido 20, 21 años, y me encuentro con una problemática súper compleja, que no entendía, pero que me despertó las ganas de volver a la universidad y retomar la carrera con un sentido, que era el sentido de aplicar lo que estaba estudiando a esta asociación civil. Y entonces la carrera empezó a tener más sentido para mí, y me quedaba después de las clases y le preguntaba a los profes, che, profe, mira, tengo este problema en la organización, ¿por dónde puedo ir? ¿Por dónde lo puedo encarar? ¿Qué me das para leer? Empecé a leer por fuera de las clases, lo que ya para mí era toda una novedad en ese momento. Y bueno, tanto fue así que me quedé en la organización posterior a la práctica solidaria, cursé la práctica, pero me quedé en Podemos, me quedé haciendo ese trabajo que era súper duro, muy complejo, una problemática para la que por supuesto no estaba preparado, pero lo hice y lo hicimos con toda
responsabilidad que se podía. A finales del 2008 Podemos Hacer Algo dejó de funcionar por distintas circunstancias, pero yo ya me había quedado manija, ya quería seguir desarrollando mi futura profesión en alguno de estos ámbitos. En ese momento tuve la posibilidad de viajar, de irme a vivir afuera un año. Estuve en Ecuador y bueno, en Ecuador me puse en contacto con organizaciones que trabajaban en villas y en asentamientos de Ecuador relacionado al fútbol, escuelitas de fútbol, apoyo escolar. Yo soy bastante futbolero, entonces las cosas que me entran por el fútbol me entran un poco más fácil. Así que ese año estuve un poco recorriendo Ecuador y participando de estas organizaciones que se dedicaban un poco a esto, al laburo en territorio, escuelita, comedor, merendero, apoyo escolar. Y cuando volví a Argentina, en febrero del 2010, por supuesto que ya estaba con ganas de continuar en este camino, y me llama una amiga, que hoy es colega, también es abogada, y ejerce en Santiago del Estero, pero en ese momento ella estaba acá en Córdoba, y había elegido hacer su práctica solidaria en Techo, en ese momento. Y ella también se había quedado en la organización después de la práctica y había asumido una subdirección en la organización y me llamó. Me dijo, amigo, me enteré que estás en Argentina de nuevo, te tenés que venir para Techo. Dije, no, ya te dije que son unos carteludos, que no tengo nada que ver con esa gente, no quiero ir, no quiero saber. Me dijo, no, vení a una charla, vas a ver que te va a gustar. Vení a una charla y si no te gusta, te vas. Y bueno, como la verdad en ese momento estaba retomando la carrera, estaba un poco viendo qué hacía con mi vida, acepté la invitación a una charla informativa, como se llamaba en aquel momento. Eso fue en marzo del 2010. En mayo del 2010 empecé a ser director de Techo, y ahí trabajé por los próximos 5 años como director de la institución. Institución con la que yo tenía todos los prejuicios habidos y por haber. Me convertí en uno de los directores de acá de Córdoba, y la verdad que bueno, primero tuve que derrumbar mis prejuicios con la organización, y a posteriori derrumbar otros prejuicios que tenía, que acarreaba, y la verdad que ahí es donde me empiezo a conectar mucho más con la problemática de la vivienda, de la tierra, del acceso a derechos, de las villas, de los asentamientos. En marzo de 2010 empecé a caminar las villas y los asentamientos de Córdoba, y hasta el día de hoy no he parado. Digamos. Ese sigue siendo mi trabajo, pese a que me recibí y que en el medio tuve otros trabajos. Ese sigue siendo mi ámbito laboral, el que tiene que ver con la tierra, con la vivienda, con el acceso a derechos, con el acceso al hábitat como derecho humano, una cuestión integral. Y estando en Techo, en el año 2013, 2014, yo vuelvo a dejar la carrera, bien de cabeza dura, porque ahora se me había dado vuelta la tortilla. No era que no me estaban enseñando lo que yo quería, sino que empecé a pensar que no tenía que ser abogado, que tenía que ser otra cosa, que tenía que ser trabajador social, politólogo, arquitecto, andá a saber, pero no tenía que ser abogado porque los abogados eran todo garca, no servían para esto, y vuelvo a dejar la carrera, y me empiezo a formar en cuestiones relacionadas al hábitat popular. Empiezo a hacer diplomaturas, cursos, etc. Y en ese momento empecé a militar en un barrio de acá de Córdoba que se llama IPB Argüello, que está en la zona norte, y en una cooperativa que se llama Cooperativa Juana Zurduy, que es una cooperativa de mujeres, y que se las conoce como las Juanas. No mucha gente conoce a las Juanas Zurduy, pero a las Juanas las conocen. Y bueno, empecé a militar con ellas, más allá de mi trabajo en Techo, ya era como mi ámbito de eso, de participación, de militancia. Iba prácticamente todos los días, los fines de semana, y colaboraba con el jardín maternal, con la radio comunitaria, con el trabajo con los jóvenes, y estaba súper involucrado con eso. Yo decía, bueno, esto va a ser mi trabajo de toda la vida, estar acá en las Juanas. Y bueno, un día de 2015, un martes, y sé que era martes porque
yo me había aprendido el menú del Picor del lunes a viernes, y sabía que los martes caía arroz con salsa y albóndigas, que a mí me gusta mucho esa comida. Entonces yo iba los martes y me quedaba hasta que terminaba el jardín y comía lo que quedaba del Picor ahí con las compañeras que habían trabajado. Y me quedé con la negra Roxana, que es hoy una, no sé, una tía más, una madre más, una abuela más, pero sobre todo una gran compañera. Nos quedamos comiendo y cuando terminamos de comer estábamos sentados en las sillitas de jardín, que a mí no me quedaba tan mal porque la verdad que no soy tan alto, pero a la negra le quedaba chica porque es una negra gigante, una hermosa, y me dice, ¿y cómo vas con la carrera? Y digo, no, mirá, la dejé, bueno, por todo esto que les acabo de contar. No quiero ser abogado, bla, bla. Yo le empiezo a hacer toda mi argumentación, y a medida que hablaba, veía que la cara de la negra se iba transformando, y yo dije, la estoy cagando, estoy diciendo algo mal. Pero bueno, ya no podía volver para atrás, así que terminé de hablar. Me puso la mano en la rodilla y me dijo, negro, así no nos servís. Y yo me quedé congelado. Porque, ¿cómo? Si estoy viniendo prácticamente todos los días, estoy poniendo el cuerpo. Me dijo, no, porque así como vos puedo conseguir 1 millón, pero abogado no tenés. Me dice, el barrio a vos te necesita abogado. Si no, vas a estar 6 meses, 1 año, un día te va a aparecer un laburo, te la vas a tomar de acá como se le han tomado 1 millón a lo largo de la historia de las Juanas, que para ese momento ya tenía 30 años esa cooperativa. Me dijo, así que te necesitamos abogado. Y yo quedé cara en ese momento y dije, bueno, estaba totalmente errado, porque si la negra me está diciendo que hay que ir para allá, evidentemente hay que ir para allá. Así que llegué a mi casa, me anoté en las 8 materias que me faltaban, y bueno, las hice en tiempo récord, la verdad, para el estudiante que había sido, haber hecho 8 materias en casi menos de 1 año, para mí fue todo un récord. Y no solo que pasó eso, sino que me anoté para cursar la tesis, que en aquel momento se cursaba, ahora no sé cómo es, y redacté mi tesis en el hábitat como derecho humano. Mi tesis se llama así, el hábitat como derecho humano. Tuve una tutora especial, hermosa, Belén Gulli, capaz alguno la conoce como profe, y esa tesis para mí fue volver a estudiar la carrera. Todo el esfuerzo que no le había puesto anteriormente a la abogacía se lo puse a la redacción de esa tesis, en aprender, en formarme, en investigar, en estudiar. Así que así la redacté, la defendí, fue el único 10 que me saqué en toda la carrera, fue la tesis, que fue lo único que hice con pasión durante la carrera, y estuvo reflejado en el resultado, claramente. Y a partir de ahí, de esa charla que tuve con la negra Roxana en el IPB, después las puertas no pararon de abrirse en este segmento de laburo que tiene que ver con las villas, con los asentamientos. Me fui de techo, lugar de trabajo que valoro, que respeto, me fui con mis diferencias a cuestas, pero decidí no estallar ahí, sino irme con mis diferencias buscando otro camino. Me fui a trabajar en una organización de acá de Córdoba, con mucha trayectoria en el campo del hábitat popular, que se llama Servipro. Y ahí tomé mucho más contacto con las cooperativas de vivienda, con las asociaciones civiles relacionadas a la vivienda, a la economía popular, y empecé a trabajar con algo que hoy ha vuelto a los titulares de los diarios, con un nombre que a mí no me gusta mucho usar, que son las tomas de tierra. Ya como abogado, por supuesto, ya me había recibido, empecé a ser abogado aquí en Córdoba y en el interior, de esto que llaman tomas de tierra, y ese empezó a ser mi ámbito de trabajo más fuerte. Empecé a conectar, me empezaron a llamar, acá parece que somos muchos, pero no somos tantos, y entonces cuando tu teléfono circula porque laburas en cierta temática y lo haces con honestidad y con compromiso, te empieza a llamar un montón de gente, porque si hay algo que hace falta todavía en los sectores populares, son profesionales que quieran desarrollar su profesión, valga la redundancia,
de manera comprometida en esos sectores, y no solamente como una etapa de la vida, que es algo que nos suelen decir bastante, bueno, ya se te va a pasar. Es como, sos zurdo de joven y sos de derecha de viejo. Es medio una boludez eso, porque una dicotomía existente. Si te comprometes con una convicción, no tiene mucho que ver la etapa de la vida que estés atravesando. Así que eso empezó a ser mi ámbito de trabajo, lo es hasta el día de hoy, si bien trabajo en una escuela, si bien hago estas cuestiones externas para el gobierno de la provincia de Córdoba, y también estamos redactando proyectos. Me da risa porque Lucre habló del proyecto Casa Común, que viene ahí un poco de bajada del Papa Francisco y demás. Nosotros estamos haciendo una línea de capacitación para gente que está aplicando proyectos de casa común acá en Córdoba, pero en definitiva siempre en el mismo ámbito de trabajo, que es el de los barrios, las cooperativas, las villas, los asentamientos, y siempre desde el derecho a la vivienda, que es donde de alguna manera no sé si especializado, no me gusta mucho la palabra, pero es lo que estudio todos los días, es a lo que le dedico mucho tiempo, mucho esfuerzo y ganas, sobre todo de seguir aprendiendo, porque la correlación de poderes sigue siendo muy injusta todavía. Tenemos enfrente un poder muy fuerte, económico, político, mediático, que hace que cueste mucho desarrollar este tipo de derechos en las comunidades excluidas, postergadas. Entonces, siempre hay que estar muy preparado, tenés que saber tu libreto y también tenés que saber el libreto del frente para saber cómo se lo vas a ganar el día que te toque enfrentarte en alguna mesa. Enfrentarte, digo, hablando, no hemos ido a las piñas todavía con nadie, pero siempre a los que estamos un poco de este lado nos toca aprendernos los dos libretos. Y del otro lado tienen el privilegio de aprenderse solo uno, que en general dice no. Y uno argumenta, y te dicen, bueno, no. Y entonces es complicado no bajar los brazos, es complicado por ahí no desanimarse. Hay momentos, por supuesto, de desánimo, pero retomo algo que dijo Lucre, cuando por ahí se te complica un poco el rollo, volvés al barrio, volvés a la comunidad, volvés a la cooperativa, y los compañeros te vuelven al eje, como me volvió la negra Roxana al eje aquel día de 2015, que ni mi vieja, ni mi viejo, ni mi amigo lograban volverme al eje. La negra me puso la mano en la rodilla, medio el padrino fue la situación, pero me acomodó la idea de nuevo, y hasta el día de hoy me sigue pasando en los barrios, cuando por ahí se complica un poco la mano. Los compañeros tienen todo un bagaje de historia de vida, de lucha, de haber pasado por miles de situaciones que te devuelven al eje, en situaciones como la que estamos atravesando hoy, en donde ayer accedimos a las estadísticas de pobreza y tenemos un 40% del país en situación de pobreza, un 53% de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de pobreza, lo cual es un dato espantoso, porque estamos hablando de una generación entera que no está accediendo a derechos básicos. Entonces, estamos en un contexto complicado, con más de 4.500 barrios populares en nuestro país, y 4.500 barrios populares parece un número estadístico, pero todo eso es gente que está viviendo en barrios que no acceden a la energía eléctrica, al agua potable, al gas natural, a las cloacas, a cuestiones básicas como la salud, como educación de calidad, como trabajo de calidad. Entonces, en estos contextos complicados, siempre es importante retomar un poco las convicciones, los quiebres que nos han sucedido en la vida mientras estudiamos. Yo la verdad que, y esto es una opinión personal, pero realmente lo creo, los que tenemos la posibilidad de pasar por la universidad, la que sea, pública, privada, tenemos una responsabilidad extra con la sociedad en la que vivimos, dedicarle tanto tiempo a estudiar, a recibirse, para después hacer un camino
individual, me suena poco. Y no juzgo, pero no comparto a quien decida hacerlo de esa manera. Me parece que... Fran, Guada, soy Hola, Guada acá. Te puedo interrumpir un minuto porque se me dispararon 3 ideas que me gustaría, en función de nosotros como docentes tenemos como estandarte el objetivo que tiene la materia, ¿no? Y siempre lo decimos, y bueno, vos mencionaste a Raúl, que fue la persona que abrió la puerta ese día para dar inicio con Práctica Solidaria. Había algo que con Raúl siempre lo decíamos cuando entrábamos al aula y le decíamos a los alumnos que Práctica Solidaria no es una invitación a hacer un tour por la pobreza para que uno, o por la desigualdad, para que uno vuelva a su vida a decir, bueno, menos mal que yo sí tengo, digamos, no es una oportunidad de exhibicionismo, sino en realidad es esta situación de incomodidad, o esto que vos estabas diciendo de que lo que estoy haciendo me resulte poco, o que me incomode decir, che, esto forma parte de mi vida, a pesar de que quizás no lo estoy viendo o no me toca. Pero mientras yo te escuchaba, siempre las charlas que tienen que ver con temas sociales, terminan siendo charlas donde podemos estar hablando hoy sentadas 600 personas, pero cada uno en su casa, capaz que mientras tomamos un mate, tranquilos, sabiendo que a la noche vamos a comer, que nos podemos dar un baño. Nosotros estamos hablando de problemáticas de gente que no está pudiendo tener nada de todo lo que nosotros tenemos. Entonces, me animo a dar vuelta un poco la situación, y vos, mientras hablabas, decías los que nos toca estar de este lado, porque sos parte justamente de una agrupación que le toca estar del lado de no los 680 que estamos sentados haciendo un Zoom. Mi pregunta apunta, ¿qué le falta a los que estamos de este lado? ¿Qué nos falta para cortar esta brecha que existe? Y a esto también un poco lo voy a unir con algo que estaba mucho en tu relato, que tienen que ver con... En realidad son juicios. A mí no me gusta decir pre porque no son pre, son juicios, están instalados, ¿no? Pues tenía juicio quizás con la manera en que la universidad te estaba enseñando de la abogacía, tenía juicio con el rol de abogado que la sociedad muchas veces ofrece, como si fuese una sola manera, tenía juicio con techo, pero cuando lograste romper todos esos juicios, fuiste por más. Y en realidad detrás del juicio había una posibilidad muy grande. Entonces también me animo a preguntar, ¿qué le falta a los futuros profesionales? Vos que estás del otro lado, hablen ustedes de nosotros, en vez de nosotros hablar siempre de los que están del otro lado. ¿Qué juicios estaría bueno que rompamos? Además vivimos particularmente en un país, en una sociedad donde me da miedo hasta decir la palabra, pero esto de grieta, de juicios, lo único que va generando es más distancia, que se confundan las cuestiones que tienen que ser profundas, a veces se usa lo partidario como excusa, creo, pero en realidad lo que se va como generando cada vez más es una distancia muy grande. Y si querés, hacé de la negra y ponele la mano en la rodilla a estos 680 alumnos que están ahí y dales un mensaje, una oportunidad, que es lo que nosotros siempre queremos que sea esta materia, que esta materia no sea una materia más, lo que no es en desmedro del resto de las materias, pero sí que esta materia sea una oportunidad de que cada uno se meta para adentro y diga, che, ¿cuáles son mis convicciones? ¿Cómo voy a salir al mundo como abogado, como administrador, como psicólogo, como contador? Wow, qué pregunta. Te la dejé ahí picando a vos que te entra por el fútbol y tirá ahí, es un gol ahí, tirá el penal. No, mira, varias cosas. Yo creo que a todos y a todas nos sirve en algún momento estos espacios, si no sucede de forma natural, si no venís de un historial de militancia, de familiares que hayan militado, del secundario haber formado parte del centro de estudiantes, si no venís con un historial propio de la militancia, estos espacios son súper importantes para encontrar interrogantes a la realidad que te rodea. Hoy es muy difícil, viviendo en Argentina, en Latinoamérica, desconocer que vivimos en un continente absolutamente injusto, donde más de la mitad de la población está marginalizada, excluida.
desconocerlo o presumir que uno lo desconoce, me parece que no es posible. Pero sí, a veces tenemos naturalizado que, bueno, esto existe, existió, y seguirá existiendo por los siglos de los siglos, más allá de la intervención que yo pueda hacer en un barrio, en una cooperativa, en un club, en una escuela. Y a eso lo rompes cuando vas por primera vez a alguno de esos espacios. La verdad que es difícil comprometerse con una causa si no la abrazas desde el lugar donde está sucediendo. ¿Existe la militancia por redes sociales? Sí, existe. ¿Es toda la militancia que existe? No, para nada, digamos. Y se puede colaborar como profesional desde mi lugar de abogado, arquitecto, ingeniero, haciendo tal cosa todas las semanas. Sí, por supuesto, y cada uno hará el aporte que crea para tratar de construir un mundo donde quepan muchos mundos, como dice el subcomandante Marcos, pero yo creo que hay que darse la oportunidad de para nada hacer un Villa Tour, porque eso es espantoso, ¿no? Espantoso, sino de comprometerse con alguna situación injusta que tengamos a la mano, que lamentablemente en nuestro país abundan, no hace falta ni siquiera a veces ir hasta una villa para encontrarse con situaciones injustas. Hay centros vecinales, hay clubes, hay escuelas, y permitirse ese quiebre. Y una vez que ese quiebre te sucede, porque llegás y lo ves, después tenés una decisión crucial, que es la que me pasó a mí. Me acuerdo una vez en Barrio El Tropezón, que es una villa de acá de Córdoba. No es una villa, es un barrio muy viejo, con muchas carencias desde lo habitacional, donde estábamos por trabajar una mejora habitacional, vino la policía y no nos dejó. El argumento, ninguno, básicamente, pero no te dejo. Y yo era pendejo en esa época, haber tenido 23 años, y me volví a mi casa y dije, pucha, está mal eso. No tenía muchos argumentos políticos, doctrinarios todavía para decir por qué estaba mal. Pero está mal, loco, porque tenés un barrio con un montón de carencias desde lo habitacional, donde viven miles de personas, estamos por hacer un laburito así chiquito de mejoramiento barrial, y vos no me dejás. Y dije, yo ahí dije, algo está mal. Y si yo puedo hacer un aporte para que esto que está mal empiece a estar un poco mejor, lo voy a hacer. Pero también he compartido esos instantes con personas que dijeron, sí, yo sé que está mal, pero creo que no tengo nada para aportar. Entonces, ahí se abren los caminos, se bifurcan. O tomas la decisión de hacer algo con lo que viste, o decidís no ignorarlo, porque ya lo sabes, así que no lo ignoras, pero decir, bueno, yo la verdad no tengo mucho para aportar a esta situación mundial, mejor voy a hacer mi caminito, una carrera un poco más individualista, que hoy ha vuelto mucho a la discusión el individualismo por sobre el colectivismo, esta cosa medio rara que hablan de la meritocracia y no sé qué, por sobre las acciones colectivas que nos permiten salir adelante como sociedad. Entonces, sobre todo yo los invito a los 557 que ahora estamos conectados, a ser un poco permeables a ese tipo de situaciones y ver qué te pasa en el cuerpo. Es importante dejarse sentir qué te pasa en el cuerpo, en la cabeza, cuando tenés cerca ese tipo de situaciones, porque después espacios para ponerte a disposición sobran. O sea, si yo acá les dejo mi teléfono, mi mail, mis redes sociales, y ustedes me empiezan a mandar mensajes, che, ¿qué puedo hacer? Nada, saco un abanico como los de la pinturería, ¿viste? Así, ¿qué querés hacer? Porque hay 2 millones de cosas para hacer. Pero bueno, es una decisión, primero es una decisión personal, y una vez que tomaste esa decisión personal, todas las decisiones pasan a ser colectivas, y está buenísimo que así sea. Fran, 1,5 millones de gracias. Me resuena la palabra que también la traía Lucrecia,
interpelarnos, ¿no? Que también la traía Guada, ¿no? Dejarnos interpelar. Quizá uno de nuestras primeras acciones individuales es dejarnos interpelar por el otro. Están tan aplicados todos que recién se están dando cuenta que habilité el chat. Tenemos unos minutos para un par de preguntas. Por supuesto que podríamos seguir reflexionando y seguir aportando al trabajo, a la materia, a la formación de nuestros estudiantes, pero no quiero estar toda la noche hablando. Mecha, quiero agregar el detalle de, además de gracias a Lucre, le estaba buscando, pero me parece que perdió conexión, no la encontraba. Bueno, Sí, de agradecerle. Por ahí la traje. Por ahí. Ahí está. Yo dije, interpelada. Una envidia que está en el patio. Sí, una envidia que está ahí con tanto verde. Bueno, acá además en Córdoba nos estamos quemando, si teníamos que además sumarle más cosas, si nos están quemando los montes, si la realidad nos interpela y cómo. Pero bueno, increíble cómo las dos charlas, porque no se conocen, estuvieron excelentemente complementadas. Pero bueno, tengo que agregar que además trajimos a un convertido, porque Fran es un egresado de la casa, un graduado, porque el egresado es como que se egresa, que no vuelve, el graduado está. Y bueno, qué simbólico esto de la materia, que es algo que nosotros como docentes siempre lo remarcamos. No es invitarlos a que tengan una epifanía con la materia, pero sí que sea una posibilidad de algo distinto, algo que se mueve, ¿no? Y que cada uno después vea qué pasa con eso que se movió. No sé si Gise anda por ahí que levantan las preguntas en el chat, si no las levanto yo. En si alguien realidad, tiene una consulta o ya estamos... Por el momento es de felicitaciones, de 1 millón de gracias. Sí, eso es lo que yo voy viendo. Por la... Ahí había una pregunta sobre las tomas de tierra, pero pasó así como medio rápido y no la llegué a leer. Sí, si alguien le quiere volver a escribir. Acá está, dice, en el tema tomas de tierras, si no es eso, ¿cómo decís que no te gusta que se... ¿por qué dijiste que tenías un tema con la palabra toma de tierras? Porque, a ver, la toma como tal, a nivel jurídico, por ahí me voy a poner un poco más estricto desde lo doctrinario, pero... Más académico. Más académico. La toma como tal no existe. Es una construcción del lenguaje para hablar de cuando los sectores de clase media-baja, media trabajadora, los sectores marginalizados, comienzan a poseer un terreno para desarrollar ahí un proyecto de vida, un proyecto habitacional. ¿Y por qué digo esto? O son posesiones, tal como dicta el Código Civil, o son usurpaciones, tal como dicta el Código Penal. Pero para ambas cosas, no son ni los medios de comunicación, ni las redes sociales, quienes deciden si va a ser un inicio de posesión o una usurpación. En todo caso, eso lo va a decidir el Poder Judicial. Pero, por ejemplo, cuando un gran desarrollista de la provincia de Córdoba genera un emprendimiento inmobiliario enorme en la zona sur, adentro de su emprendimiento inmobiliario se queda con un monumento patrimonio de la humanidad y un pedazo de un río, y genera un loteo y viviendas para un sector de la sociedad de alto nivel económico. Eso es loteo con posesión inmediata. Y lo pueden ver en los carteles, no lo estoy diciendo yo que trabajo con toma de tierra. Ustedes van y preguntan, no, tenemos posesión inmediata y escrituración a 10 años. Gama, Edisur, Proaco, el que ustedes quieran, todos los que te venden un lote, posesión inmediata. ¿Cuál es la posesión inmediata? Que te lo dan. Y escritura a 10 años. ¿Por qué la escritura a 10 años? Porque todavía no tienen la cantidad de años suficiente para tener ellos la escritura. Mira si todavía la vas a tener vos, que estás comprando un pedacito así chiquito de la tierra. Pero ¿qué pasa?
los desarrollistas gozan de buena prensa, y no porque sean unas carmelitas descalzas, sino por intereses económicos, intereses políticos. En cambio, cuando una cooperativa, cuando una asociación civil, cuando una organización de base identifica un predio generalmente abandonado, que no tiene ninguna posesión a la vista, y que está apto posesión, porque lo dice el Código Civil, de nuevo, no lo dice Francisco Mucio, y generan el inicio de esa posesión, lo primero que se dice es toma de tierra, y el Poder Judicial que hace los imputa por usurpación. Entonces, en definitiva, volvemos a una discusión que no es nuestra, que no es de este tiempo, sino que viene del 1700, que es una discusión de clase. El problema que tenemos es un problema de clase y no un problema jurídico, porque por suerte vivimos en un país que tiene un andamiaje jurídico excelente. A veces nos gusta hablar medio mal del país que habitamos y que es feo, malo, sucio, que todo sale mal, que hay que irse. Y la verdad es que a nivel jurídico tenemos un andamiaje de leyes que nos permiten manejarnos de manera excelente en ambas situaciones, en una posesión, en una usurpación. Sin embargo, los intereses y el poder se entrelazan con ese andamiaje jurídico, generalmente para desfavorecer a los sectores históricamente desfavorecidos. Entonces, de vuelta, y esta discusión la he tenido con profesores, con abogados, con fiscales, con jueces, no es una discusión jurídica, es una discusión de clase. Si estamos dispuestos a que los sectores más privilegiados de la sociedad, y cuando hablo de sectores privilegiados de la sociedad, no hablo de mi vecina doña Mari que tiene un almacén, sino ese 1% de la sociedad que posee el 49% de las riquezas del país, está dispuesto a ceder una porción de su poder real, una porción de su poder económico, en pos de elevar el piso de ejercicio de derechos del 40% de la población que hoy está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, por eso no me gusta hablar de tomas, porque es una palabra estigmatizante, básicamente. Es como cuando te roba un pibe de la villa, es un negro choro, y cuando una empresa evade cientos de millones de dólares y se da la quiebra para no pagarlos, probablemente todos somos esa empresa. Entonces, no me gusta esa diferenciación. Perfecto. Mecha, hay otra pregunta. No, dime. Excelente, Fran, gracias. Y hay una pregunta más, la tomo. Dice Fran, ¿crees que hay una clara omisión de los poderes políticos respecto del tratamiento y la regulación del derecho a la vivienda, y que es en gran parte porque la normativa de derecho a la vivienda es incompleta, dispersa y da lugar al incumplimiento estatal? Pregunta Maca. Mira, Maca, yo más que creo, no voy a hablar tanto de opinión, sino de lo que es mi trabajo y lo que estudio todos los días. El déficit habitacional en nuestro país, que alcanza a 4 millones de viviendas, así que ese 4 millones de viviendas, multiplíquenlo por 4 personas, y le va a dar la cantidad de personas en nuestro país que tienen algún déficit habitacional. Cuando hablo de déficit habitacional no hablo solo de vivienda nueva, sino probablemente viviendas que requieren un mejoramiento o un barrio que requiere dotación de servicios, pero bueno, el universo que estamos hablando de déficit habitacional alcanza a esa cantidad de personas. Nuestro ordenamiento normativo nos permitiría sencillamente, sin demasiada complejidad, abordar esa problemática, si fuera solamente lo normativo. El problema en nuestro país, desde el final de la dictadura a esta parte, es que no hemos contado con la decisión política firme de avanzar en un proceso de mejoramiento habitacional a gran escala, que permita ir reduciendo ese déficit habitacional. Yo creo por 2 grandes cosas.
La primera es por lo que dije antes, que son los intereses que tocas cuando tocas la tierra. Nuestro país todavía es un país de terratenientes, y ya no hablo solo de extensión de campo, sino de terratenientes urbanos. Los grandes desarrollistas inmobiliarios son dueños de mucha tierra que sería necesaria para descomprimir el déficit habitacional que tenemos en nuestro país. Entonces, tocar esos intereses a los gobiernos generalmente les cuesta mucho, porque esos intereses tienen capacidad de presión. Y después hay una situación que es de decisión política, y es la siguiente. Cualquier informe, cualquier estudio serio, y que hay millones a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel argentina, habla que para comenzar a paliar un déficit habitacional como el que tenemos nosotros, tenemos que pensar un plan a 20 años. Entonces, pensemos nosotros y nosotras, en este contexto país en el que vivimos, ¿qué gobierno toma decisiones a 20 años si cuando asume está pensando en las legislativas del año que viene, y cuando termina la legislativa del año que viene está pensando en las presidenciales que van a venir después? Entonces, es correrse un poco de la situación electoralista que generan los planes a largo plazo, y empezar a desarrollar un plan sostenido de mejoramiento habitacional en todo el país. Y quiero agregar lo siguiente para ser honesto políticamente. Este gobierno ha presentado un plan de urbanización para los 4.416 barrios populares que están inscritos en el RENAVAP en nuestro país. Ese programa de mejoramiento habitacional incluye desde vivienda nueva hasta dotación de servicios y hasta mejoramientos habitacionales. Si esto realmente se pone en marcha a partir del año que viene y se sostiene hasta el 2023 y se desarrolla el 50% de lo que se presentó a principios de este año, creo que vamos a estar hablando de la política pública habitacional a nivel nacional más importante desde los 40, 50, desde los planes de vivienda, los planes Eva Perón, que probablemente algunos de nuestros abuelos hayan vivido en los planes Eva Perón o los IPB, que fueron como nuestros últimos grandes programas habitacionales masivos para la clase trabajadora. Bueno, si este gobierno logra desarrollar esta iniciativa, la verdad que vamos a estar hablando de uno de los programas más importantes de la historia a nivel habitacional en los sectores marginalizados, excluidos, la clase baja trabajadora, porque sí, a lo largo de estos últimos años hemos tenido algunas opciones interesantes para, por ahí, la clase media alta, la clase media profesional, como fue el Procrear, que fue un programa bárbaro. Apunta a otro segmento, que por supuesto tiene derecho al ejercicio del derecho a la vivienda, no estoy diciendo que no, pero era otro segmento, por eso no lo incluí en la respuesta inicial. Pero la verdad que sería importante que este gobierno pueda dar ese salto de calidad en la aplicación de la política pública, porque conozco a la gente del laburo, conozco a la gente que está detrás de ese programa. Ahora falta que los que están adelante, que son los que ponen la cara políticamente, tengan la valentía de llevarlo adelante. Si se conjugan esas dos voluntades, vamos a elevar el piso bastante. Muchas gracias, Fran. La verdad que hay mucha gente interesada en el tema. Creo que es un tema que daría muchísimo para hablar. Hasta me animo a decir que si estuviera vinculado estrictamente con la carrera de abogacía, podríamos gestionar una charla para poder seguir hablando del tema, porque la verdad que veo a muchos alumnos interesados en la temática. Por mi parte tengo que ser respetuosa del horario. Como ya les dije, yo me quedaría hablando.
pero tenemos que ser respetuosos del horario y de la propuesta de este espacio. Como ya les dijimos, les vamos a compartir datos de contacto por más que Fran no quiera. No, si querés. Escuchá, eso te iba a decir. Yo, y se los digo a todos y todas las que están conectadas, yo de lo que es tierra, vivienda, fútbol y comer pizza puedo hablar una semana entera. Sí. No tengo ningún problema que me escriban por WhatsApp, por mail, por las redes. Realmente no estoy siendo comedido, no la estoy careteando. Escríbanme, la seguimos por audio, por mail. Cuando nos podamos juntar, nos tomamos una birra, pero no, sin ningún compromiso, escríbanme. Será un gusto, aparte, continuar. La verdad que me queda agradecerles enormemente a Lucrecia el esfuerzo enorme de contactarse desde el medio del monte, como ella dice. Fran, otro agradecimiento enorme por el súper aislamiento y la disposición al 100%, así que la verdad que les quiero agradecer muchísimo. Siguen habiendo preguntas, así que en una de esas les comparto la grabación de esta charla para que respondan solos en la casa. para que a la noche lo miren. Toda una respuesta y nosotros se la acercamos a los alumnos. Bueno, agradecerles a las profes también, los profesores que están acompañando el proceso de esta materia con todos los alumnos. Por mi parte, nada más que despedirme. No, yo también me despido y solo quería agregar un detallito, Mecha, que iba ahí leyendo el chat y también un poco cuando habló Lucre y cuando habló Fran, les pedimos a los alumnos que el chip que se pongan tenga que ver con un chip de que se empiecen a aprender amarillos y rojos en nuestras propias vidas y no tiene que ver con un chip de los juicios de desarrollistas, ricos, pobres, mujeres, monte, ciudad. No, la idea no es invitarlos a caer en ese lugar en donde pareciera que hay que tomar parte, ¿no? Digo porque leí ahí también como unas reflexiones en relación a esto de quién debería ocuparse de esto. Bueno, vivienda y hábitat es un tema como muy delicado. La idea es que en realidad se interpelen a ustedes mismos y que se den la posibilidad de que desde donde les toque estar, hagamos de este mundo un lugar más justo y que siempre contemplemos y miremos que nuestras acciones tienen un impacto enorme y que somos responsables por lo que hacemos, por lo que no hacemos y por lo que dejamos que otros hagan. Así que por omisión, por acción o complicidad, somos siempre responsables. Que elijamos cómo queremos ser responsables. Cada uno le va a dar su ADN, como se lo dio Lucrecia, como se lo dio Fran, y como cada uno de nosotros elegimos todos los días ejercer nuestro rol como ciudadanos, que básicamente es eso, una profesión. Quizás le ponemos un título, pero es como cómo estamos parados ocupando un lugar en la sociedad. Termine, Mecha. Bueno, yo, nada, agradecer a todos y todas los que se mantienen conectados, a las profes por invitarme. Para mí, volver al lugar donde me formé siempre es un gusto, siempre a disposición también para continuar haciéndolo. Y eso, reitero, a disposición, ninguna molestia, charlemos, armemos grupo. Recién veía que me estaban convocando para el EFIP, tengo buenos apuntes de la EFIP, así que podemos hacer... Esta charla está siendo ha grabado. dejado de ser grabada. Pero míos, apuntes propios. No, porque quizás te puedan convocar para ser director de una tesis. Claro, quizá alguno de estos 400 y chirola de estudiantes te pueden golpear la puerta para que... Bueno, que es un poco desde el Centro de Sustentabilidad también tratamos de centralizar esas inquietudes que por ahí, esto que le pasó a Fran, ¿no? Cuando no se encuentra por dónde tener experiencias o material de otra persona, como te pasó vos, Fran, con Belén, que la conozco, cuentan con eso, sin duda. Y para cerrar,
por si se le fue en el chat, les aviso que no sé quién dijo que desde Londres nos está mirando. No sé si será Londres Catamarca o será Londres del otro lado del charco, pero somos O la calle. muchísimas gracias a todos. Ahora Muchas dice, gracias Dice por en la Bélgica invitación. también. Dice en Bélgica también. Estamos re internacionales. Alemania, mirá, acá también. Bueno, gracias Por- por la invitación. 1.000.000 de gracias, Lucre, y bueno, estoy segura que esto va a tener varias repercusiones en todos los sentidos. Los dejo, ahora sí pueden tomarse un café, un vaso de agua o almorzar algunos. Un beso grande a todos y nos vemos mañana en otro webinar. Chau, chau, besos a todos.